Let's go gambling! Aw, dang it. Aw, dang it. Aw, dang it. Mejor no lo hagas. ¿Y entonces qué hago? La coma. No mejor. No es ningún misterio que programar es una mierda. Vamos, no creo que genere mucha dopamina estar 3 horas solucionando un error para terminar descubriendo que escribiste mal una variable. Y cómo no olvidar la maravillosa experiencia de estar motivado para hacer tu propio juego. Ya sabes, tú estás ahí, lleno de ideas, te metes a YouTube, ves un par de tutoriales, descargas el motor que vas a usar y te encuentras con esto. O esto. O esto. Y la verdad, me puse a pensar, ¿realmente es necesario que te tengas que sacar 2 másteres en programación y saber de matemáticas para poder hacer tu juego indie RPG de mundo abierto con combates tácticos? Pues depende. Lo que sí sé es que en el fondo todo esto es como cuando empezamos a estudiar. Al inicio quieres sacar la mejor nota posible, hasta que pasan 2 meses o menos, y entonces ya pasar es pasar. Bueno, pues con esto es más de lo mismo, así que hoy vamos a ver un poco más de cerca qué tal está la experiencia de programar y qué tan importante es que el código de un juego esté optimizado a niveles enfermizos o simplemente que funcione. Aviso que yo no soy ningún genio, yo programando me defiendo como puedo, pero voy a intentar explicarlo todo lo más fácil posible. Así que para empezar, si se tiene que programar para alguien más, ya sea por trabajo o algo así, pues sí, ¿no? Casi mejor que sepas lo que haces. Pero si es para ti mismo, para hacer tu propio juego indie, la cosa cambia bastante. Aún así, para responder esa pregunta, primero hay que entender un poco cómo funciona un código por dentro. Así que, ¿cómo funciona la programación? Tutorial cómo programar y ser hacker. Mira, básicamente consiste en encontrar la manera de planificar que pase algo, un evento, en un momento concreto y a causa de una acción. De ahí la palabra, programar. Y la forma en cómo nosotros traducimos todo esto para que una máquina lo entienda se llama lenguaje y funciona como un idioma más, solo que para PCs. Si hablas inglés te va a entender alguien que habla inglés, ¿no? Bueno, pues si hablas Python te va a entender el programa que lo use, más o menos por ahí van los tiros. Entonces, con esto dicho, la forma en la que se compone un código está formada principalmente por variables y funciones. Por un lado, las variables son lo que te permite controlar el comportamiento del código, ya que almacenan diferentes tipos de información. Vamos, vendría a ser los botones y palancas de una sala de operaciones, ya que en ellas puedes guardar diferentes cosas, como números enteros, decimales, nombres, verdadero o falso, objetos, conjuntos de objetos, y la lista sigue y sigue. Y las funciones son las acciones que el script va a tener que hacer. Básicamente son cajas con nombre y dentro de ellas hay todo el contenido necesario para hacer tal acción. Hay algunas funciones que ya vienen por defecto creadas, como las que se ejecutan una sola vez nada más empezar el juego, o las que se ejecutan todo el rato. Pero cuando se quiere ejecutar una función personalizada, a esta se la tiene que llamar por su nombre. Sí, por eso sirve el nombre, no está de adorno. Y finalmente, el contenido que pueden llegar a tener adentro, el cual es absurdamente amplio como para contártelo todo en un solo vídeo, pero lo que más se llega a usar es esto. If y else. Esto es un condicional. ¿Te acuerdas de las variables que te había hablado antes? Bueno, pues aquí es donde empiezan a ser útiles. Lo que hace es compararlas, y dependiendo de si estas encajan o no con su condición, hará una cosa u otra. Y con todo esto que te he contado hasta ahora, muchas veces es más que suficiente para hacer cositas. Es más, te lo enseño. ¿Ves este menú? Con este botón. Pues cuando lo pulso pasa esto. Bien, vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo el código, en este caso en lenguaje GTScript, que es de Godot, y este está alojado en un objeto vacío que funciona como centro de control, por así decirlo. Y dentro tiene una variable que guarda el objeto del botón. Muy bien, pues si vamos más abajo, vemos que hay una función que se activa cuando lo has apretado, el cual lo que hace es apagar su visibilidad. Y así es como se cumple el recorrido que te he contado antes, un evento que ocurre en un momento concreto y a causa de una acción. Ah, pero Kik, yo solo quiero saber si puedo programar bien o mal, ¿por qué me cuentas esto? Porque el problema está en que para conseguir hacer que un código funcione, se puede hacer de muchísimas maneras distintas. Y eso a la vez es bueno y malo. Bueno, pues porque funciona, pero malo porque si te agarras a la primera cosa que sirve, luego a lo mejor no es lo más óptimo a largo plazo. Porque, por ejemplo, puedo hacer esto o esto. Los dos imprimen el mismo resultado, solo que uno de estos va más al grano y el otro está pensado para seguirle añadiendo cosas más adelante. Y para que te hagas una idea de lo peligroso que es no tener esto en cuenta, voy a contarte una anécdota. Verás, yo estoy trabajando en mi juego también, y una de las cosas que tuve que hacer en su día era montar un sistema de traducción pensado para objetos físicos, ya que estos tenían su versión en inglés y en español. Y la idea era activarlos o desactivarlos dependiendo del idioma que tengas puesto. Vale, pues a la práctica, yo hice esto. Básicamente creaba una variable para guardar
guardar cada objeto individualmente, recuerda esto, y luego, mediante un condicional, decidía cuál de los dos se activaba. La idea funcionaba, eso sí, se mostraba y ocultaba lo que yo quería, así que decidí seguir haciendo lo mismo una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que al final, mentira, de hecho ni siquiera fue tan al final. Y entonces fue cuando empecé a plantearme que a lo mejor estaba haciendo algo mal. Resulta que el sistema que funcionaba era tan malo que por cada vez que quería traducir algo nuevo, tenía que crearle su script, reescribir sus variables en inglés y en español, y declararlas en la lista del condicional. Además, luego si movía ese objeto de sitio o lo eliminaba, el código colapsaba, porque las variables no lo encontraban. Al final, después de reflexionar un poco, probé de improvisar un modo más flexible, hasta que conseguí esto. Simplemente creé dos variables para objetos de tipo lista, y una función con un condicional que activaba y desactivaba el grupo de objetos entero en función del idioma, ya que así me permitía escoger la cantidad de objetos a traducir que yo quiera y desde el propio editor. Fíjate la comparación, por ejemplo, con el script de traducción antiguo de los ordenadores con el nuevo. O sea, ha mejorado una barbaridad, que hasta literalmente ahorré espacio y todo. Y a lo que quiero llegar con esto es que a la hora de programar cualquier cosa, siempre es bueno que, incluso cuando funciona, se valore un poco sobre si ese sistema seguirá siendo igual de bueno a largo plazo, o más bien terminará siendo un palo en la rueda, más que nada porque a medida que un proyecto crece, también se va volviendo más complejo, por lo que si sus bases no están a la altura, es cuando luego toca refactorizar. Y si te preguntas qué cojones es eso, pues lo que te he contado antes, construir código funciona, pero luego no tanto, darse cuenta tarde, arrepentimiento, reescribirlo de cero. Pero cuidado, que tampoco te estoy diciendo que te vuelvas un psicópata. Hay muchos casos de juegos que se volvieron famosos y luego resulta que por dentro se aguantaban de milagro, como el caso de Undertale, el cual su creador afirmó públicamente que su código interno era terrible. Por ejemplo, cuando acababas la ruta genocida, el juego originalmente estaba pensado para que se borrase a sí mismo, pero como Toby Fox, el creador, no estaba seguro de cómo se pondrían las letras mayúsculas y minúsculas en el exe, decidió probar todas las combinaciones posibles, y al final ni siquiera se terminó usando, pero el código sigue ahí. Y como puedes ver, a casi nadie le importa una mierda, el juego siguió siendo famoso y lo del código quedó como un recuerdo gracioso para la posteridad. Y también pasa lo mismo con el método en cómo se programa. No todo se tiene que hacer por código. Hay gente que programa con nodos y la vida sigue. Si no, pregúntales a los creadores de Hollow Knight, que programaron su juego con este asset, y lo sé porque yo también lo había usado en su día. Por lo que, como ves, no hace falta que seas un profesional para poder sacar tus ideas adelante. Obviamente que al principio va a costar más, eso siempre, pero no tengas miedo de intentar arreglar los problemas a tu manera, en serio. Así que, la realidad es que mientras sea bueno para ti y te funcione a corto y a largo plazo, haz lo que quieras, sé feliz. Dicho esto, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima. Sobre los que se preocupan por los devlogs de mi juego, un día volverán. Y cuando eso pase, vais a ver cambios de verdad.